¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Estamos comenzando Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por acompañarnos. Día martes 12 de septiembre, comenzando otra jornada de informaciones, 30 minutos con lo más importante del día. Partimos de inmediato con nuestro resumen de noticias y los temas que estaremos revisando en los próximos minutos. Vamos a hablar profusamente sobre el dólar, que sigue por sobre los 890. Ayer retrocedió, pero muy poquito, insuficiente como para marcar todavía un quiebre de tendencia, y sigue bordeando los 900 pesos la moneda a nivel local. Hay varios análisis interesantes dentro del mercado respecto a qué es lo que está influyendo en este aumento del precio del dólar en las últimas semanas a nivel local, porque si bien ha subido en términos globales el tipo de cambio, de todas maneras en Chile se ha dado alguna situación bastante particular. ¿Qué factores están incidiendo? ¿Qué tendencia se puede proyectar? Es lo que vamos a conversar en la entrevista de hoy aquí en Agenda Económica. También les vamos a contar respecto a las propuestas que han llegado desde algunos sectores en el mundo privado, en particular respecto a la reforma de pensiones. Mientras el gobierno trata de avanzar con la búsqueda de acuerdos con la oposición, han surgido dos antecedentes bien interesantes. Por un lado, Horizontal, grupo de estudios vinculado a Evópoli, ha planteado que la posibilidad de hacer solidaridad en el sistema de pensiones con las cotizaciones de cada uno de los trabajadores tendría un carácter regresivo, es decir, que los de menores ingresos terminarían ayudando a los de más ingresos. Y por otra parte, la Cámara de Comercio de Santiago, esto es bien interesante, también entró a la discusión con una propuesta que, entre otras cosas, plantea que es necesario ir haciendo ajustes también sobre la edad de jubilación en el sistema de pensiones chileno, un componente que ya habían planteado desde republicanos, por ejemplo. Les contamos más en unos minutos. Por otro lado, vamos a hablar también sobre la situación que está viviendo Enami, que está atravesando por un momento bien complejo. Los últimos resultados muestran que las pérdidas asociadas a la fundición de Paipote han quintuplicado las pérdidas acumuladas durante el primer semestre. ¿Y por qué es relevante este dato? Porque la empresa nacional de minería está tomando una serie de decisiones estratégicas bien relevantes. Entre otras, la idea de llevar adelante un proyecto de nueva fundición que reemplace la capacidad productiva que perdió con la fundición de Ventanas. Además, Enami también será un actor clave para poder llevar adelante nuevos desarrollos de litio. Así lo designó el plan estratégico encabezado o impulsado más bien por el gobierno. Bueno, en ese contexto las cifras de Enami son preocupantes, evidentemente. Ya les contamos más también sobre eso. Y por último, les contamos detalles del proyecto que ingresó ayer formalmente el gobierno en el Congreso para modificar el CERNAC, para entregarle a la práctica más atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor. Este proyecto, que refuerza al servicio, considera, entre otras cosas, la posibilidad de rebajar las multas hasta en un 80% para las empresas bajo ciertas condiciones, si es que hay una respuesta efectiva básicamente a los consumidores. Y por otro lado también aclara cuántos recursos más van a necesitar el nuevo servicio y en qué se van a destinar esos recursos. Les contamos también sobre eso en minutos. Bien, vamos a comenzar en terreno porque ya estamos mirando hacia el 18 de septiembre, a las fiestas patrias. En unos días comienzan las celebraciones y hay varios servicios y productos en particular que empiezan a subir de precio debido a la mayor demanda, entre ellos las carnes, por ejemplo. Bueno, a esta hora el ministro de Agricultura está desarrollando un proceso de fiscalización también en este ítem. Vamos al contacto con María Paz Ortiz a esta hora, que nos cuenta más. Cota, ¿qué tal? Hola Seba, muy buenos días. Sí, estamos ya en este proceso de fiscalización importante. Pensamos que la carne es un infaltable durante estas fiestas patrias. Y estoy con el ministro Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, porque hay hartas cosas que estamos aprendiendo. De partida, ministro, la categoría B, porque es importante, acá está esta clasificación. Estamos en la calle Puente, Seba, en la ganadera Río Bueno. Partamos por ahí, ministro, por esa clasificación para luego ir por los precios. El SAC internamente, que está a cargo de certificar la calidad de la carne, ocupó la palabra vacuno. Entonces la B, la V de VA, es la carne de mejor calidad, que tiene que ver con la trazabilidad y sobre todo con que son novillos. Es carne más joven y por tanto más blanda. Después va a C y termina no con carnes que tienen una calidad menor. Ahora, la mayor estrictez
de parte del SAC y que los consumidores estén tranquilos. Además, el presidente ha insistido esto de la seguridad y la inocuidad de la alimentación, como buenos parrilleros que somos, y por tanto se está fiscalizando en total más de 300 locales, carnicerías, supermercados, puntos de distribución en la región metropolitana. Y otro aspecto que es significativo, el origen. Acá podemos ver pollo chileno, pollo norteamericano, y pollo norteamericano que está muy barato, a 1.400 pesos el kilo, acá que el trutro cuarto norteamericano, 1.400 por kilo. Esta es carne argentina. A propósito de la transparencia de los mercados, la competencia favorece también a los consumidores, a 3.000 pesos el kilo, y acá 2.500, trutro barquillo, que es también de origen, este es nuestro, ¿no? Es chileno. Y claro, y respecto de los precios, pasemos porque aquí estaban los pollos, hay buenos precios, Seba. Pasemos también a la carne, porque acá de hecho tenían un corte que nos estaban mostrando en esta fiscalización. Vamos a pedir aquí un poquito de permiso, que ya están... La punta, claro, la punta de ganso. En general los cortes, estuvo revisando, por así decir, el pollo está realmente increíble, entre 1.400 a 2.500 pesos acá. Después, la carne de cerdo está entre 4.000 y 6.000 pesos el kilo, ¿no? De distintos tipos de costillares, también más enteras. Y en las carnes rojas están la mayoría de los cortes entre 8.000 y 10.000 pesos. Obviamente hay cortes más caros como el filete y el lomo vetado. Acá podemos ver la diferencia entre la punta de ganso, que tiene un sello de grasa mayor. Ahora la grasa muchas veces ayuda a la calidad, por algo el asado de tira, por ejemplo. Para la parrilla. Y para la parrilla, claro. Y este es ganso que es el normal. Ministro, y claro, hablábamos de que quienes estudiaban hablaban de un 10% en aumento de los precios. ¿Están así? En un año y medio. Porque la verdad que en el último 6 meses el pollo se ha mantenido el precio y la carne roja ha crecido 3%. O sea, no es ese 10 y tanto es acumulado por los problemas de logística y de la guerra Rusia-Ucrania que hubo a inicios del 2022, que generó ese récord que llegamos a nivel mundial, un 26% de inflación en los alimentos, que gracias a Dios y al trabajo de la industria ha ido bajando, y hoy día tenemos en los últimos 5 meses casi en cero el IPC de los alimentos. Obviamente, como sabemos, se escapan algunos productos por temporada o por otras circunstancias, como creo con la papa. Ministro, y por último, hay también fiscalización respecto de precios, porque claro, acá es una fiscalización en términos también de calidad, por eso está el SAC, fiscalización también para quienes se quieran disparar durante esta fiesta. No, lo que hace allí el Estado es asegurar, bueno, uno, como explicamos, tener buenos tratados comerciales, porque el intercambio te ayuda a la transparencia, a la competencia, y eso es muy importante. Segundo, que los precios estén claritos, como ocurre acá en la cadena Río Bueno. Y tercero, que la procedencia también sea clarificadora. Es conocido, por ejemplo, en carne roja, que nuestra carne es re buena, ¿no? Porque además viene de silvopastoreo, de pasturas más naturales. Y ahí hay una diferencia importante con carnes que vienen de otras procedencias, pero ahí los consumidores son quienes eligen eso. Y lo más importante en la obligación de la ley de la carne, así como no te pasen gato por liebre, o sea que te clarito qué carne estás comprando, es lo de la inocuidad y la trazabilidad, que es lo que miramos como Servicio Agrícola y Ganadero. Ahí estaba entonces el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Le voy a pedir a Dani Frías que muestre ahí, porque aquí tiene que estar este tipo de tipificación. Ahí está la categoría B de vacuno en el letrero arriba, y el ministro dice que estando eso tienen que quedarse también tranquilos de que para tener eso ahí es porque también cumplen con la normativa. Acá también se le pidió la procedencia de la carne, se firmaron ya también esa fiscalización, así que para que compren tranquilos está también esa fiscalización respecto de la calidad, de la procedencia de la carne durante estas fiestas, sea que sin duda también es muy importante. Cada quien también tiene su carnicería preferida, su picada, como se dice en buen chileno, pero estar tranquilos entonces, porque respecto de la procedencia, respecto entonces de también esa reglamentación,
fiscalización. Hay fiscalización en este momento que está ocurriendo y hay fiscalización también que se ha estado haciendo durante los últimos días. Sí, claro, y sobre todo cuando se trata de cadenas más grandes, ahí el proceso es mucho más seguro por la fiscalización precisamente. Además de la categoría B que ya está tan masificada que prácticamente se encuentra en cualquier carnicería, digo. Además con buenos precios, por lo que alcancé a ver ahí de reojo, había buenos precios en ese local. Gracias, Cota. Que esté muy bien, nos vemos. Chao, chao. Bien, nos vamos a hacer una pausa y ya seguimos con más de Agenda Económica. Ya estamos de regreso, son las 8:16 y vamos a conversar, como les contábamos, sobre lo que está ocurriendo con el dólar, que ha ido subiendo con fuerza en las últimas semanas. Se ha acercado a los 900 pesos nuevamente en el mercado local, llegando a valores que no veíamos desde fines del año pasado, del año 2022. Vamos a conversar de este tema junto a Ricardo Bustamante, jefe de estudios de trading en Capitaria. Gracias por el contacto, Ricardo, muy amable. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. Un gusto saludarte. Buenos días. Ricardo, ayer vimos un leve retroceso del precio del dólar, pero la tendencia ha sido bien clara al alza en las últimas semanas. ¿Qué es lo que está empujando con tanta fuerza el precio del dólar, Ricardo? Es una tremenda pregunta. O sea, hemos visto que hay tres factores clave que han apoyado precisamente esta apreciación del dólar a nivel local. Y son fundamentos tanto externos como internos. En primer lugar, tenemos en Estados Unidos que la probabilidad de una nueva alza de tasas, pensando en noviembre, ha subido bastante. De hecho, ya está prácticamente equiparada 50% probabilidad que mantenga la tasa de interés y 50% probabilidad que suba la tasa de interés. ¿Qué implicaría eso? Que lo que tenemos como diferenciales de tasas entre Chile y Estados Unidos seguiría acotándose. Bajo ese punto de vista, que se va generando una apreciación del dólar a nivel local, pero también del dólar a nivel global. Y ese es el primer gran impacto que ha tenido el tipo de cambio. Por otra parte, también tenemos el escenario del cobre. Una debilidad económica en China ha generado que el cobre ha tenido una tendencia bajista bien importante en el último tiempo. Y a medida que baja el precio del cobre, hay expectativas que ingresan menos dólares a Chile, y eso también encarece a la cotización del billete verde. Y en tercer lugar, en lo que está haciendo el Banco Central de Chile, la baja de tasas de forma agresiva, bastante más agresiva, y partió de forma anticipada a otros bancos a nivel global, también va apoyando precisamente que el dólar se aprecie frente al peso chileno, porque también apoya a que se vaya disminuyendo ese diferencial de tasas con Estados Unidos. Ajá. Ahora, de todas maneras, Ricardo, esos factores incidieron con mucha fuerza. En un par de meses, estaba viendo los datos de comienzos de julio, estábamos bordeando los 800 pesos. O sea, la moneda se ha apreciado casi 90 pesos en apenas 60 días. ¿Es normal un proceso tan rápido de subida del dólar en ese contexto, con esos antecedentes que tú mencionabas? Actualmente ya es algo normal. Después del año 2019 hemos visto que la fluctuación del dólar a nivel local ha tenido movimientos extremadamente volátiles. Es parte ya de la volatilidad precisamente del día a día que tiene el tipo de cambio en Chile, y también porque al ser un mercado cambiario tan reducido en comparación a otras grandes economías, obviamente cuando salen instituciones grandes, ya sean empresas mineras, grandes instituciones financieras, a comprar o a vender dólares, generan un movimiento muy fuerte en el mercado, y también eso va generando que la parte especulativa también se una a estos movimientos. De hecho, acá en Capitalia hemos visto que se ha generado bastante este tipo de movimientos en las últimas semanas, y que claramente ha incentivado que los movimientos a veces parecieran un poco irracionales, pero que hoy en día es parte de la normalidad. Sí, si uno compara el peso chileno con otras monedas emergentes, Ricardo, ¿ve tendencias similares de depreciación, digamos, en este caso del peso chileno? Hemos visto un mix de situaciones. Por ejemplo, una moneda que siempre se ha comparado bastante con el peso chileno es el ren sudafricano, por sus fundamentos propios, que exportan bastante materia prima, etcétera, y se ha visto un movimiento bastante similar, con algunos movimientos más acotados, pero bastante similar. En otro caso, por ejemplo, el peso mexicano, se ha visto muy apreciado el peso mexicano, una depreciación fuerte del dólar contra la moneda del país norteamericano, y eso obviamente también hemos visto este mix de escenarios precisamente con las monedas latinoamericanas y también similares al peso chileno. No ha sido una tendencia única, porque también hay un peso importante por la caída del cobre, que impacta netamente a Chile, claro, y también porque Chile fue de los primeros países que comenzó a bajar la tasa de interés de forma agresiva. De hecho, fue el primer país de las economías que son en vía de desarrollo y desarrolladas que partió con esta baja de tasa. Sí, yo encontraba interesante el análisis y la comparación con otros países, porque eso permite ver si es que el factor especulativo acá en Chile
está jugando un rol más relevante de lo habitual. ¿Qué crees tú, Ricardo? Sí, hoy en día se genera bastante especulación con respecto al tipo de cambio. También hay que considerar que desde la pandemia prácticamente hemos tenido que se ha ofrecido mucho más el dólar como activo. Las cuentas corrientes en dólares, hoy en día, y lo vemos en nuestros propios clientes, mucha gente está más interesada en especular tanto al alza como a la baja en el tipo de cambio. Ajá. Por lo tanto, se está generando ese mayor interés y eso apoya a que genere mayor volumen, y el mayor volumen también puede generar estos tipos de movimientos que sean incluso, que se puedan ver un poco más, no tan normales antes del 2019, pero que desde el 2019 claramente se ha visto este cambio de tendencia. Sí. Ricardo, ahora, en base a este análisis que tú nos has entregado, ¿se justificaría algún tipo de intervención entonces en el mercado cambiario por parte de Hacienda o del Banco Central para evitar que siga subiendo más el precio del dólar? La verdad es que la última intervención que hizo Hacienda de venta de dólares es bastante reducida para lo que se transa hoy en día en el mercado cambiario. Lo que sí podría generar un impacto mayor sería precisamente, como bien tú dices, que el Banco Central ya venga con una eventual intervención más potente de venta de dólares. Ahora, para que eso suceda hay que estar mirando el tipo de cambio real. Por lo general, cuando están 110 o sobre los 110 puntos, ya se va generando una eventual intervención o se acerca de una eventual intervención. Lamentablemente, tener los datos al día es más complejo. Siempre viene con un delay las cifras que nos entrega el Banco Central por cerca de 2 meses. Pero lo importante es que, si lo vemos solamente por la parte nominal, por el valor del dólar, de cuántos pesos chilenos cuesta un dólar, ya sobre los 900 pesos, claramente los importadores van a estar preocupados, mucho más preocupados, y además de eso hay que considerar que ha subido bastante el precio del petróleo a nivel internacional. Por lo tanto, sería también un factor, tanto por la parte del dólar y también por la parte del precio del petróleo a nivel internacional, que podría generar una mayor inflación para el país. Y obviamente el Banco Central de Chile está luchando contra la inflación, ha tenido resultados bastante favorables, por lo tanto sería bastante normal alguna eventual intervención ya con una ruptura y consolidado sobre los 900 pesos para también no afectar al bolsillo de todos los chilenos. Sí, ahora lo que determina esa intervención entonces sería el efecto inflacionario más que un desvío, digamos, de los fundamentos que rigen el precio del dólar. ¿A eso te refieres? Sí, efectivamente, porque hoy en día los fundamentos, si bien han estado apuntando a mayor alza del dólar frente al peso chileno, tampoco son fundamentos que uno podría pensar ver al dólar sobre los 1.000 pesos nuevamente. Si bien ha tenido un alza importante y con fundamentos, sin lugar a dudas, pero ha sido mucho más fuerte el incremento en un corto plazo de lo que podría haber sido en un escenario normal. Y especialmente porque en Estados Unidos aún hay previsiones que van a seguir subiendo la tasa de interés, y esta baja de tasas tan agresiva en Chile va generando que ese diferencial de tasas sea cada vez menor. Pero también ha sido un movimiento exagerado precisamente, a pesar que los fundamentos apuntan hacia esa dirección, ha sido exagerado en el timing, en que ha sido muy poco tiempo este fuerte incremento. Sí. Ricardo, por último, para ir viendo esta tendencia, hacia dónde se va encaminando el precio del dólar y por cuánto tiempo puede seguir en estos niveles, tú mencionabas estos 3 factores que están incidiendo. Cuando hablamos de factores externos, uno prevé que eso puede permanecer por un buen rato, ¿no? Cuando hablamos de cambios de tasa, por ejemplo, en Estados Unidos, esas son decisiones de mediano y largo plazo, no cosa de semana. Efectivamente, los bancos centrales toman sus decisiones de tasas pensando en los próximos 2 años, en mantener una inflación controlada en los próximos 2 años. El problema que tenemos hoy en día es que el precio del petróleo, al tener un impulso tan fuerte desde fines de junio, ha subido cerca de 30%, podría generar una mayor inflación a nivel transversal, no solamente en Chile, especialmente en Estados Unidos se ve un impacto bien fuerte por el petróleo. Y si es que se da ese escenario, la Reserva Federal de Estados Unidos debería subir la tasa de interés y ya con mayor convicción. ¿Cuál es el problema de esto? Que este diferencial de tasas de Chile a Estados Unidos seguiría aplanándose, y eso podría darle una presión aún más alcista para el dólar. No hay que olvidar que cuando llegamos a los 1.060 pesos, tuvimos un incremento de 100 pesos en menos de una semana. Entonces, los movimientos hoy en día, sobre todo al alza, pueden ser extremadamente fuertes y en muy poco tiempo. En un escenario así, que volvamos a repetir un incremento fuerte que esté o cercano a 100 pesos o ya sobre 50 pesos en un lapso menor a una semana, ya podríamos ver un Banco Central mucho más preocupado por el tema de los importadores y por el impacto de la inflación que podría generar esta variación en el tipo de cambio. O sea, Ricardo, ¿podríamos acercarnos a 1.000 pesos eventualmente si es que se rompe esta barrera de los 900 después?
Con los fundamentos actuales están todos apuntando al alza, pero insisto, ha sido muy fuerte el movimiento en un plazo muy corto de tiempo, por lo tanto, una corrección a la baja sería lo más natural que suceda. El problema es que el tipo de cambio ha hecho todo lo contrario a su movimiento natural en términos de la poca volatilidad que nos tenía acostumbrado antes del 2019. Eso ya se eliminó, y bajo ese punto de vista claramente se podría dar un escenario de un incremento fuerte en un plazo de bajo tiempo, y además considerando algo que tú comentaste que es muy interesante, que también hay una parte especulativa muy importante que está generando la fluctuación del tipo de cambio. Cierto, y más impredecible también, por cierto. Ricardo, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Chao, buen día. 8:27, cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. Pronto comenzamos Noticias Express con Frecia Soltón.